Estamos una semana más en nuestra sección en la clínica dental del Dr. Navarro, en la plaza del mercado número 17. Hoy les vamos a ofrecer un nuevo caso para esos problemas cotidianos que nos surgen muchas veces a nosotros mismos o a nuestros familiares. En este caso hablamos de las personas que enseñan un poquito más esa encía de los dientes y además tienen una sensibilidad que les hace un poquito dolorosa. Sí, además es un tema que justamente ahora que ya estamos empezando épocas más cálidas en las que los pacientes toman más alimentos fríos, pues la sensibilidad suele ser más llamativa. En el caso de hoy vamos a hablar de aquellos pacientes que tienen retracción en las encías. Lo que ocurre es que la encía se ha retraído, deja las raíces de los dientes desnudas y al quedar esa parte del diente desnuda, descubierta, pues aparece sensibilidad que tienen con los cambios de temperatura o también, como es el caso, pues sensibilidades en el frente anterior que, aparte de las molestias por los cambios de temperatura o por las cosas dulces, dado que el dulce genera un ácido que se adhiere sobre el diente y también genera esa molestia, pues también, si es en el frente anterior, resulta muy antiestética. Entonces los pacientes nos demandan algún tipo de tratamiento. Lo más habitual en estos casos, en los casos en los que los pacientes tengan esa retracción en las encías, suele ser o bien por el acúmulo de placa o bien también en muchos casos por un cepillado agresivo. El paciente no se cepilla de la manera adecuada, está ejerciendo un traumatismo continuado sobre las encías y eso hace que la encía poco a poco se vaya retrayendo. También depende mucho del biotipo que tenga el paciente. Cuando nos referimos a biotipo nos referimos al grosor de la encía. Los pacientes que tienen una encía muy finita son más susceptibles a que tengan este tipo de problemas, estas retracciones. Luego hay particularidades, como por ejemplo pacientes que tienen piercing. Pues los piercing, esas estructuras metálicas, el rozamiento contra la encía también genera retracciones y también hay que tener en cuenta la oclusión, la forma de cerrar que tengan los pacientes. Los pacientes que tienden a apretar mucho los dientes, el diente se deflexiona, se dobla y justo lo que genera es que la encía se retraiga y en algunos casos hasta salta parte de la estructura del diente. En esos casos, pues el tratamiento sería reconstruir esa estructura del diente perdida y luego cubrir esa pérdida de tejido o esa retracción más que pérdida de tejido. Volvemos a reposicionar los tejidos en su sitio con injertos que cogemos casi siempre del paladar. Con el tema de los injertos, habitualmente siempre este tipo de retracciones en los que el paciente enseña mucho la encía, lo más habitual es que vaya acompañado con un injerto. No solo reposicionamos los tejidos, sino que también cogemos tejido del paladar y lo ponemos en esas zonas para aumentar ese grosor, como decíamos, ese biotipo que en muchos de los pacientes se ve disminuido. Vamos a empezar con el caso y luego hacemos pues algunos comentarios sobre los tipos de injerto y la técnica que utilizamos habitualmente. Bueno, seguimos viendo en esta paciente. Lo que es muy importante es que la paciente pues depende mucho de la expresión que tenga y de la línea de la sonrisa. Cuando hablamos de la línea de la sonrisa nos estamos refiriendo a la movilidad que tenga el labio. En aquellos pacientes en los que tengan hipermovilidad, es decir, que levante mucho el labio y que enseñe mucho la encía, pues en esos casos, si padece estas retracciones, pues es necesario que los podamos tratar porque, como decíamos, ya no solo por las molestias, sino que también en muchas ocasiones resulta antiestético. Con el tema de las retracciones y de la sensibilidad, en muchas ocasiones, si es muy leve, mandamos productos, tanto como los geles, como colutorios, desensibilizantes, para que de esa manera el paciente pueda estar mucho más cómodo. En otros casos, si es más agresiva o tiene pérdida de estructura dentaria, reconstruimos los dientes. Y en otras ocasiones, pues si vemos que es en el frente anterior, lo que optamos es por hacer injertos de tejido para cubrir esos defectos. Seguimos viendo las imágenes, bueno, vemos en diferentes posiciones cómo presentaba esa hipermovilidad en el labio y cómo enseñaba pues las retracciones que tenía. En este caso hay muchas ocasiones que, por ejemplo, en la parte inferior, si hay una sobrecarga oclusal sobre un diente, esa retracción es localizada a ese diente. En este caso era una retracción gingival generalizada. Seguimos viendo en las imágenes y en esta imagen que vemos más de cerca nos podemos dar cuenta del grado de retracción que presentaban las encías. Y ya no solo el grado de retracción, sino que también veíamos los defectos que presentaban en el cuello de los dientes. Por lo que decíamos, hay muchas ocasiones que esa flexión sobre el diente, esa presión que ejerce el paciente a la hora de cerrar, pues lo que hace es que puedan desprenderse restos de la estructura dentaria. En esos casos, o en este caso en particular, lo que nosotros hicimos fue primero reconstruir la pérdida de diente y luego ya
traccionar de los tejidos para poder cubrir esa exposición de la raíz. Seguimos viendo en las imágenes, vemos cómo pues lo que ocurre es que al perder esa estructura dentaria nos vamos acercando cada vez más a la cavidad pulpar, que es el nervio del diente, y hay en algunas ocasiones que puede ser tan desagradable que a lo mejor tuviéramos que llegar a recurrir a desvitalizar las piezas. Habitualmente intentamos hacer tratamientos menos agresivos como una endodoncia, porque la endodoncia es quitar la vitalidad al diente y esos dientes pues siempre quedan más frágiles y es preferible pues, que el diente esté vital. Seguimos viendo en las imágenes en el otro lado, como decíamos, era una sensibilidad que cogía toda la arcada, tanto la superior como la arcada inferior. Seguimos viendo, bueno, a lo mejor las imágenes pueden resultar un poquito desagradables, pero es para enseñar a los espectadores todo el tratamiento completo. Levantamos el tejido, alisamos esas estructuras, esa estructura radicular, para que de esa manera pueda adaptarse mejor el tejido que luego llevamos a la posición más coronal y reconstruimos esos cuellos de los dientes que estaban sacados. Seguimos viendo con el tema de los injertos. Quería hacer el inciso, ya lo habíamos comentado en otros programas, pero de todas maneras lo recuerdo, el tema de los injertos habitualmente podemos obtenerlos o bien del paladar o bien de la zona donde las muelas del juicio, para que me puedan entender los espectadores, en la tuberosidad. En esas zonas depende, pues en los casos en los que podamos optar, el paciente no tenga muelas del juicio y tenga ahí mucho tejido, la morbilidad, la incomodidad para el paciente es menor, así que preferimos obtenerlo de ahí. En otros casos lo más habitual es que lo cojamos del paladar, pero también tenemos pacientes que no quieren que le toquemos el paladar y que mejor optemos por un tejido artificial. También la cirugía es un poco más costosa, pero también eso implica menos molestias a la hora del posoperatorio para el paciente. El tejido artificial se coloca, al igual que colocamos el tejido natural, aunque nosotros siempre preferimos hacer injertos autólogos del propio paciente, dado que la vascularización, el aporte sanguíneo es mucho mejor y prenden bastante mejor ese tipo de injertos. Vamos viendo. Bueno, las dos zonas como esta era habitualmente hacemos las cirugías pues una hemiarcada en una cita y una vez que se haya recuperado el paciente hacemos la otra hemiarcada. En este caso, bueno, pues era una paciente que estaba muy nerviosa, que bueno, como es habitual, tampoco tenemos, como te comentaba antes, no tenemos muchos adeptos, entonces los pacientes en muchas ocasiones pues esa fobia que tienen, pues prefieren pasarlo cuanto antes. Entonces la paciente nos dijo que prefería en una cirugía, por esa razón hicimos toda la cavidad oral en la misma cirugía y en este caso, como teníamos retracciones en toda la boca, tuvimos que coger prácticamente de los dos lados del paladar para poder cubrir esos defectos que presentaba el paciente. Seguimos viendo las imágenes. Esto es lo que hacemos una vez que cogemos los injertos, los posicionamos en los cuellos de los dientes. Seguimos viendo. En el otro lado hicimos exactamente el mismo procedimiento, que es alisar esa superficie radicular, reconstruir esos defectos que tenía y coger el tejido de la otra zona del paladar para poder cubrir los defectos y las retracciones que presentaba el paciente. De manera que colocamos el injerto en la zona específica, es decir, donde presenta esa exposición radicular, donde tiene desnuda parte de la raíz, lo fijamos perfectamente y luego lo que nos encargamos es de traccionar de todo el tejido hacia coronal. Seguimos viendo y este es el aspecto con el que se va la paciente. Ya directamente, una vez hecha la cirugía, observamos el cambio sustancial. Como vemos, cómo los tejidos los hemos desplazado coronalmente, cómo hemos cubierto todos esos defectos. Es cierto que en estos momentos se encuentra la paciente, pues también con esa zona ya se le empieza a inflamar. De todas maneras, pues que sepan los espectadores que intentamos que las cirugías sean pues lo más agradables posibles. En muchos casos les sedamos para que de esa manera pues no tengan, se les haga más corta y más llevadera la cirugía, y luego con la medicación que nosotros le damos, pues corticoides, otra serie de antiinflamatorios y analgésicos, hace que el paciente, sí es cierto que pueda presentar pues hematomas o algo de inflamación, eso sí es habitual, pero que no tenga molestias para que pueda estar lo más cómodo posible. Seguimos viendo en las imágenes, vemos cómo hemos desplazado todos los tejidos, tanto en un lado como en el otro, y luego ya nosotros, bueno, este es el aspecto del paciente. Lo que más incómodo le resulta al paciente es el tejido que cogemos de la zona palatina. ¿Vale? Eso, al quedar este tejido expuesto, le suele resultar en algunas ocasiones demasiado incómodo. Lo que nosotros hacemos para evitar esa molestia es hacer una placa. Hacemos una placa transparente, como vamos a ver en la imagen anterior,
una placa transparente que cubre las zonas de donde hemos obtenido el injerto, para que de esa manera, cuando el paciente coma, la tiene que utilizar para comer, para que la comida no incida sobre las zonas donde hemos obtenido el injerto y el paciente pueda estar mucho más cómodo pues esos primeros días. Y luego ya le hacemos una revisión al paciente y la siguiente revisión se la hacemos, bueno, quitamos los puntos, monitorizamos al paciente para estar seguros de que el paciente se encuentre perfectamente, y una vez que va cicatrizando, le hacemos revisiones al mes y a los 3 meses para controlar que esté teniendo pues los hábitos adecuados, porque luego le instruimos con una serie de antisépticos y de cuidados específicos para que el injerto pueda aprender bien y de esa manera pues la cirugía sea exitosa. Aquí vemos cómo ya en la revisión que le hacíamos al mes, vemos cómo está todo perfectamente cicatrizado y cómo hemos cubierto todos los defectos que presentaba el paciente. La paciente estaba encantada con la cirugía, había remitido la sensibilidad y estéticamente habíamos cubierto de nuevo esas raíces que tenía expuesta. Es cierto que en algunas zonas puede quedar algún pliegue por el engrosamiento del tejido que hemos generado, pero en esos casos, si vemos que es antiestético, es tan simple como con una fresa, la turbina, alisamos esos defectos para que estéticamente pues eso, no tenga esos pliegues. Seguimos viendo las imágenes, pero vemos cómo hemos cambiado el biotipo, es decir, cómo hemos generado ese engrosamiento del tejido, y con ello lo que conseguimos ya no solo es cubrir las raíces, sino hacer que sea predecible, y conseguimos que engrosando ese volumen de tejido, pues el paciente no vaya a tener retracciones en un futuro. Entonces, lo que hacemos también es prevenir que en un futuro vaya a tener esas retracciones y esas recesiones en esos dientes. Seguimos viendo cómo hemos cubierto toda esa zona. Seguimos viendo las imágenes, tanto en un lado como en el otro. Y esta ya pues es la paciente. Aquí ya vemos cómo la paciente ya no enseña las raíces, y lo veremos en una imagen. En esta imagen, que todavía hacemos que la paciente mueva mucho más el labio, pero vemos cómo todos los defectos han quedado perfectamente cubiertos para que de esa manera pues no tenga esas exposiciones radiculares. Seguimos viendo y bueno, vemos tanto en el frente anterior como en los sectores laterales cómo hemos conseguido el objetivo del tratamiento, que era cubrir esas raíces desnudas. Después de conocer este tratamiento nos surgen algunas dudas, supongo que serán muchas, pueden acercarse hasta aquí para solucionarlas absolutamente todas, pero por ejemplo se me ocurre que ya no solo por un motivo estético, ¿no? ¿Por qué se lo hace a lo mejor más la gente? ¿Por motivos estéticos o esa sensibilidad tan molesta que se puede llegar a tener? Pues si es en el frente anterior, sigue que la gente lo demanda más por el tema estético, pero en zonas posteriores, en una zona posterior sí, es más por la funcionalidad, para que el paciente esté cómodo, porque ya digo, el tema de la sensibilidad es una consulta que cada vez es más habitual, dado que pues, genera molestias, y como decía, pues ahora que sobre todo pues, se toman cosas más frías y esos cambios de temperatura en algunos de los pacientes puede pues, modificar sus hábitos cotidianos y acuden a nosotros. En estos casos, ya digo, es mucho mejor pues, para cubrir esa retracción que tiene el paciente, pues devolver los tejidos a la posición inicial, y que de esa manera pues, no tengamos que hacer tratamientos más agresivos como pudiera ser una endodoncia. Entonces siempre es preferible. En la parte anterior quizás sí sea más una motivación estética, pero en una zona posterior sobre todo pues para evitar otro tipo de tratamientos más agresivos. Aunque le puedan parecer a los espectadores al ver las imágenes que estos son agresivos, pero que tengan en cuenta que hemos tratado toda una boca, ¿vale? En casos de que sea 1 o 2 dientes aislados, pues no es una cirugía pues tan llamativa como la que acaban de ver. Sí, pero es una cirugía que al final soluciona el problema, en este caso 2 problemas, y que bueno, que en una cirugía lo hemos podido solventar los problemas. Sí, perfectamente. Además, este tipo de cirugías son muy predecibles. El tratamiento con los tejidos es muy raro que no vaya a aprender. Es un tratamiento muy predecible y como bien decías, pues es una cirugía que no lleva un posoperatorio demasiado incómodo, no es como un injerto de hueso u otros tratamientos más agresivos, y en una simple cirugía podemos conseguir erradicar el problema del paciente. Pues muchísimas gracias, hemos conocido
un caso que muchas veces es habitual en las personas, sobre todo por motivos estéticos, y que vemos que tiene solución. Muy bien, pues gracias a vosotros. Nos vemos una semana más aquí en la clínica del Dr. Navarro.